Sí, si nosotros ponemos cualquier otro valor aquí, dado ese resultado que nos dio, la potencia se mueve, hace cosas extrañas, en algunos casos se va al infinito, sí, dependiendo del valor que pongamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues debido a que aquí en este caso nos está dando un valor de resistencia, permítanme. Permítanme cerrar y volver a abrir. Ok. Entonces, como les comentaba, debido a que aquí lo que tenemos es un valor de una resistencia negativa, entonces esto nos crea un problema, ¿sí? Cuando nosotros calculamos la impedancia de Thevenin, nos da un valor de una resistencia negativa. Entonces, eso nos crea un problema. Entonces, esto no lo vimos en la clase, lo vamos a checar, pero bueno, para cuestiones de lo que vimos y de lo que sería en el examen, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros nos da esta parte, ¿sí? Nosotros calculamos la impedancia de Thevenin, entonces nosotros decimos que la impedancia que tenemos que conectar como carga es el conjugado de la impedancia de Thevenin, nosotros tendríamos que calcular entonces este capacitor y tendríamos que conectar esta resistencia, ¿sí? Entonces, como les decía, para cuestiones de examen, si nosotros ponemos estos valores de cálculos, pues serían los correctos, ¿no? A final de cuentas, estos son lo que nos está dando la teoría, aunque físicamente o experimentalmente no se pueda realizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos este valor de una resistencia negativa, eso quiere decir que los elementos que nosotros tenemos conectados aquí, ¿sí? Entonces nos están dando o nos están aportando una potencia mayor que la que se está consumiendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la simulación, pues nosotros vemos que si conectamos nosotros el valor de la resistencia que ya teníamos en el circuito, ¿sí? Este valor de 5 ohms, que es el que nosotros ya teníamos, ¿sí? Y conectamos este capacitor, a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que me da? Me da un valor de 1.54 kilowatts, que sería la potencia que se está consumiendo aquí en el resistor, y en el resistor R2 y en el resistor R1 de 790 aproximadamente, ¿no? Si vemos aquí sigue subiendo, ¿sí? Un poco, pero en algún momento se estabiliza debido a la frecuencia que estamos utilizando. Entonces, nosotros físicamente lo que tendríamos que hacer es dejar el valor de la resistencia y conectar el valor del capacitor que nos está dando. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, a mí me entra la duda de, por ejemplo, en el equivalente de Thevenin, lo que fue el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton nos salieron del orden de los milivolts. Entonces, bueno, no, me cuesta un poco imaginar cómo es que sale tanta potencia si en el equivalente de Thevenin nos salió tan pequeño. Ok, ya. Sí, lo que pasa es que lo que decíamos, dado que en el equivalente de Thevenin nos están dando esos valores, sí, por ejemplo, aquí vamos a regresar esta parte, ¿no? Acá. Sí, nos está dando estos valores de 170 miliamperes, por ejemplo, en la corriente de Norton. Y en este caso, el voltaje de 849 milivolts es a lo que te refieres, ¿no? Sí, justo eso. Sí. Si Ok. calculamos la potencia en la resistencia, pues no
como que no da 1.5 kilowatts, ¿no? Ajá, sí, nosotros nos vamos a esos valores directamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Como les decía, lo que nosotros, realmente el procedimiento que nosotros tendríamos que hacer, si nosotros hacemos esto es en la simulación, ¿sí? A final de cuentas. Entonces, experimentalmente, ¿qué es lo que nos limitaría esta potencia? ¿Qué creen que nos limite la potencia que nos puede dar en en el, en el circuito? ¿O por qué no nos podría dar ese valor de potencia en el circuito? De entrada, como bien mencionas, por los valores de los valores de voltaje y de corriente que se están dando, ¿no? Que estamos obteniendo. Pero cuando nosotros conectamos estos dos elementos en la simulación, nos está dando estos dos valores, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, vámonos a los elementos que ya hemos manejado experimentalmente la mayoría, que son los resistores. Los resistores comúnmente, ¿qué potencia soportan? Los que utilizamos normalmente en el laboratorio. Muy poco. Medio bueno, en comparación a los valores de aquí, pues nada, ¿no? Un cuarto de watt, medio watt, hasta un watt. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que esos resistores, dependiendo de los que nos venden, pero pues están en el orden de un cuarto de watt, medio watt, en el mejor de los casos un watt, ¿sí? Cuando ya nos vamos a las resistencias, ya un poco, ya de potencia, 2 watts, 5 watts, ¿no? Eso es lo que nosotros, digamos que lo que soportan los resistores y sin que se dañe, ¿no? Entonces, si nosotros conectamos este circuito en principio y lo quisiéramos medir, pues no nos va a dar, como bien mencionan, esta parte, ¿no? No podríamos nosotros ver que nos está entregando esta potencia. Sí, estaría limitado precisamente. Y también el capacitor, el inductor, tienen una potencia de disipación máxima, ¿no? Las fuerzas también no tienen una potencia que nos pueden entregar máxima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso? Como les decía, esa parte no la vimos aquí en la clase, pero realmente, ¿qué es lo que se pone? Bueno, pues entonces, experimentalmente no sería tan fácil, ¿no? Conectar este circuito, sino que lo que tendríamos que hacer es dejar este inductor y después poner un capacitor que se acercara al valor que nosotros estamos obteniendo, que es de 80.32 milifarads, perdón. Pero ahí ya sería un poco de prueba y error, porque de hecho en la literatura así lo trae, que nosotros tenemos que acercar este valor del capacitor que vamos a conectar aquí, muy cercano al valor que se está calculando. Entonces nosotros tendríamos que ver qué valor de capacitor tendríamos que conectar para que nos diera un valor de potencia que no sobrepasara los valores que pues, soportan los resistores. Entonces ahí es lo que tendríamos que hacer experimentalmente. Ir jugando con el valor del capacitor, ir poniéndolo hasta un valor cercano a que estamos calculando. Y una vez que tenemos eso, entonces ahora lo que hacemos es lo mismo, pero con el resistor. Entonces ahora el resistor de igual lo empezamos a mover y vamos viendo los valores de potencia que se vayan maximizando. Entonces ya ahí ya es un poco ya más complicado, por eso es lo que les decía, aquí en la parte teórica es complicado verlo, a veces en algunas ocasiones en el laboratorio sí lo hacemos, sí, cuando estamos en el laboratorio hacemos esa práctica de ir maximizando la potencia, pero aquí es complicado hacerlo, entonces sí, en este caso tienen razón, no podríamos obtener esos valores de potencia experimentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que está sucediendo es que
las corrientes se están yendo en algunos, digamos que se está yendo muy altas, ¿sí? En el simulador y por lo tanto, y los voltajes también, y por lo tanto, pues por esa es la razón por la cual estos valores de potencia nos están dando aquí en el simulador. ¿Sí? Profesor, pero bueno, yo no había hecho la simulación de Thevenin así como usted ahorita la hizo. Yo lo había hecho poniendo una fuente de voltaje pico con el valor de VTH que nos dio y puse, o sea, calculé la impedancia y el capacitor. Pero yo al hacer eso, la potencia que me sale en ese resistor, bueno, en la carga como tal, me da de 18 pero me lo estoy viendo aquí en mi compu. Sí. 18.029, pero sí me da miliwatts, no me da kilos. Okay. Ajá, sí, ¿por qué? Porque en ese caso, como ustedes están, como lo que yo les pedí es hacer la simulación, pero con el circuito equivalente, pues ahí ya estamos limitando los valores de los elementos, pero si nosotros conectamos el circuito original, que es el que tengo yo aquí, entonces eso es lo que sucede, ¿no? A final de cuentas, nosotros es lo que tendríamos que conectar este circuito, ¿sí? Con los elementos que nos están dando, que estamos nosotros calculando. Sí, que es diferente que si nosotros conectamos el circuito equivalente, nosotros tendríamos ahí que hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la corriente que está circulando por la carga no es la misma en el circuito original que el circuito equivalente, dado esa resistencia negativa que nos dio. Sí, porque ahí le cambiamos un poco a la simulación, ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno, en ese caso, profe, por ejemplo, si este ejercicio hubiera sido por ejemplo, de examen y yo hubiera decidido hacerlo por, ¿cómo se llama? Por Thevenin. Bueno, me hubiera dado ese valor muy pequeño de potencia, pero entonces hubiera sido incorrecto, ¿no? Pero el procedimiento está bien, entonces, ahí, ¿cómo se haría ahí la cosa? ¿Si lo pondría bien usted a lo mejor o...? Ok, sí, de hecho, por ejemplo, es lo que alguna vez yo les comentaba a sus compañeros en alguno, cuando, por ejemplo, me piden que por alguna razón no pueden asistir al examen, que puede suceder, ¿no? Y que me dicen, que se los haga otro día, que se los haga antes. Lo que les comentaba es que parece fácil, pero el diseño de un examen no es tan rápido, porque precisamente yo tengo que resolverlo antes, ¿sí? Para ver que no sucedan estas cosas y que no nos dé estos problemas de que haya ambigüedad. Por ejemplo, si cuando yo lo resuelvo que me dé esa resistencia negativa y que surjan de todos estos problemas, pues entonces no lo pongo y entonces resuelvo otro ejercicio, ¿no? Pongo otro ejercicio y así, entonces que vaya de acuerdo a lo que vimos. Entonces, digamos que ya en la parte del examen sí, yo esperaría que por lo menos no les diera en estos problemas, pero de todos modos, si aún así yo no me di cuenta y al resolverlo da este tipo de problemas, pues ahí ni modo, digamos que sí, yo tendría que revisar el procedimiento que hicieron y como les decía, si ustedes llegan a los resultados teóricos que son los correctos, pues hasta aquí dejaríamos el problema correcto, ¿no? Por ejemplo. Ya no se tendría que calcular la potencia, porque ahí la potencia sí ya implica otro tipo de aproximaciones, de cuestiones ya más detalladas que no vendrían al caso. Y en ese caso, profe, bueno, es que dice usted que revisa los resultados ¿cómo se llama? Primero en el formulario que estén bien y después el procedimiento, ¿no? Y que sean congruentes. Si encontramos, por ejemplo, no sé, yo le pregunto a mi compañero y yo lo hice por Thevenin y me salieron 8 milivolts y a él le salieron 1.5 kilowatts. Entonces, pues, y empieza a ver esas ambigüedades, entonces nosotros se lo haríamos saber para que... sí, claro. Sí, de hecho, yo les doy una sesión de revisión para que precisamente nos pongamos de acuerdo y que ustedes estén de acuerdo en lo que estamos revisando. Vale. Esas eran mis dudas, por ejemplo. Ok, sí, no se preocupen por ese lado. De hecho, yo siempre les doy una sesión de revisión para que todos estemos de acuerdo. Y si ustedes en ese momento me dicen, oiga, es que esto está bien, yo no tengo problema, ¿no? En revisar y checar siempre y cuando ustedes tengan el fundamento de decirme qué fue lo que
lo que por ahí a lo mejor estuvo equivocado. Sí. Sí, por ese lado no se preocupen. No soy tan cerrado a decir, no, este resultado es el que yo tenía y ya. No. Por eso es que les doy una revisión, una sesión de revisión. ¿De acuerdo? Sí, entonces hasta aquí estamos bien. Creo que sí, profe. Sí, ok. Vamos a hacerlo ahora con los valores RMS que también por ahí había quedado pendiente. ¿Qué es lo que va a cambiar? Vamos a regresarnos. Entonces, tenemos el mismo circuito, solamente que ahora estos valores que tenemos aquí en las fuentes, ¿sí? Los resultados que nos dieron fueron utilizando valores pico. Entonces, si nosotros ahora consideramos valores RMS, que serían los valores que nos están dando en las fuentes, ¿sí? El desarrollo seguiría siendo el mismo. Esta parte de la fuente de 10 volts constante seguiría siendo válida. Perdón. Este desarrollo seguiría siendo igual válido cuando nosotros determinamos el valor de las corrientes, ¿sí? Y cuando nosotros determinamos el valor de los voltajes, ¿no? Hasta aquí todo sería igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, hasta aquí todo estaríamos igual, ¿no? No le voy a cambiar. Voy a dejarlo. Estos valores de corrientes también serían válidos. ¿Y qué es lo que cambiaría entonces? La fórmula de la potencia. La fórmula de la potencia, ¿no? Entonces ahora, en lugar de tener estas fórmulas, ¿sí? De utilizar estas fórmulas para calcular las potencias, entonces aquí voy a agregar otra diapositiva. Entonces ahora, ¿a qué sería igual la potencia si utilizamos valores RMS? Sería el módulo de I eficaz al cuadrado sobre, que diga por R. Ajá. Entonces la potencia, tendríamos que utilizar el módulo de la corriente eficaz al cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, la potencia en el resistor 1, ¿a qué sería igual? Entonces, sería igual a este valor, 4.845 al cuadrado por R, que son por 10. 4.845 al cuadrado por 10. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Qué valor tendríamos ahora? $234.74 watts. 234.74 watts. Y en el resistor 2, entonces ahora tendríamos 9.66, 66.9 creo. Bueno, utilizamos el que tenemos aquí nada más, 66 al cuadrado por 5. Es 466.57. 466. 66.578 watts. Ok, watts. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, ahora la potencia total en el resistor 1, aquí sería igual. Sería este valor más 10, ¿no? Sí, 244.7. Sí.
watts y la potencia en el resistor 2 total sería la misma, 466.578 watts. ¿Sí? Entonces, si mal no recuerdo, lo que me mencionaban es que había un problema con la simulación. ¿Sí? Sí. Con los resultados que les daba la simulación. Entonces, vamos a checarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver si por aquí lo tengo. Ok, sí, aquí lo tengo. Tengo ahora valores RMS en las fuentes. Entonces, en la fuente de voltaje, yo tengo un valor de 10 volts RMS. Aquí no le estoy poniendo el offset. Estoy poniendo la frecuencia, 4.774. La fase, 40 grados. ¿Sí? Y podríamos poner esto aquí, otra vez, 10. ¿Sí? La magnitud del análisis AC y esta parte, otra vez, 40 grados ángulo de fase. Ahora, en la fuente de corriente. Si se fijan en la fuente de corriente, esta fuente de corriente nos está pidiendo el valor pico. Entonces, como nosotros ahora estamos considerando valores RMS, entonces ahora nosotros estaríamos considerando 4 miliamperes como valor RMS. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué valor pico te da? ¿No? Sí. Uh-huh. Creo que son 5.66 miliamperes. 5.66 miliamperes. ¿Sí? Aquí la frecuencia, el ángulo de fase. Ok. Podríamos ponerle aquí igual, 5.66 milis. Ok. $236 watts en el resistor 1 y en el resistor 2, 472 watts. $234 y 466. Valores cercanos, ¿no? Sí, entonces no son exactos, son valores cercanos en función de los valores que nosotros estamos utilizando aquí, ¿sí? En los elementos, en las fuentes, nos da esta diferencia. Pero sí son muy cercanos a lo que nos está dando la teoría. Sí. Bueno, eso es con los watts, pero, con el wattmetro, pero a mí donde tenía dudas porque yo lo hacía por ¿cómo se dice? El análisis de frecuencia única. La simulación de frecuencia y me daba lo del anterior ejercicio, o sea, me daba la mitad del valor de potencia. Entonces, ok, vamos a revisarlo. Ok, entonces detenemos esto y ahora vamos a abrir análisis CA RMS. ¿Sí? Ahora. La fuente dijimos que teníamos un valor de 10 RMS. ¿Sí? Ok, aquí algo. Aquí es donde está el detalle. Voy a poner esto. Ahorita les explico qué es. ¿Sí?
Fíjense que estamos haciendo dos tipos de análisis diferentes, el que les acabo de mostrar, sí, dos tipos de simulaciones diferentes. El que les acabo de mostrar, que es una simulación interactiva, y este que vamos a hacer, que es una simulación de frecuencia única. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, y yo corro la simulación, Bueno, es que creo que falta también cambiar el valor de la intensidad. Sería la intensidad, sí, tienen razón. Aquí, ¿cuánto nos había dado, perdón? 5.66 5.66 milis. Ajá. Y aquí también era, entonces aquí igual, 5.66 mili. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense ahora el valor que nos está dando la corriente. Nos está dando de una magnitud de 13.71 y un ángulo de 58.89. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con este valor? Es que es mayor, ¿no? Bueno, que no está en... Es mayor al que habíamos calculado. ¿Por qué? Por si multiplican el valor que nosotros habíamos calculado, que es el que teníamos acá, ¿qué valor habíamos? 9.66, ¿no? Si lo multiplican por raíz de 2, ¿cuánto les da? 13.66. 13.66, que es el que nos está dando aquí la simulación. Aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si se fijan los valores de potencia son correctos, ¿no? 236 y 470, que son los que nosotros calculamos cuando utilizamos valores RMS. Sin embargo, los valores de las corrientes no nos están dando. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tenemos que tener cuidado en la simulación y saber qué es lo que sucede. Aquí, si se fijan, nos pide dos valores cuando nosotros definimos las fuentes. Nos dice el valor RMS, que en este caso serían los 10 que estamos utilizando, y este valor es el valor del análisis, como dice aquí, la magnitud para el análisis en AC. En este caso yo le estoy dando pues lo que sería el valor pico. ¿Sí? Entonces, este valor es el que toma para este análisis. Si yo le pongo aquí 10, o sea, yo digo que ese valor de 10 es el que utilice para hacer todos los cálculos, ¿sí? Entonces, ese valor es el que me va a tomar para hacer la simulación. ¿Sí? Entonces aquí yo le pongo 4 milis. Se está trabando mi mouse. Entonces, independientemente de que trabajemos con valores pico o RMS, si nuestros cálculos los hacemos con 10 volts, en la fuente, ahí donde, bueno, se especifica la magnitud para el análisis de una frecuencia, ahí tiene que tener lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, eso es... Sí, dígame. Bueno, para la potencia, nada más, bueno, importaría para la potencia, pero para el análisis interactivo, ¿no? Ahí sí tenemos que especificar bien si estamos trabajando con RMS o con pico para que pues no salgan cosas raras, ¿no? Exactamente, sí. Si nosotros, por ejemplo, aquí vamos a hacer todo el análisis
nosotros vamos a utilizar el análisis en frecuencia única, entonces lo que importa es este valor que ustedes pongan, ya sea valor RMS o valor pico. Lo que importa es que ustedes sepan qué valor es el que están utilizando, ¿no? Si están utilizando valores pico o valores RMS. Pero aquí en la simulación, este valor que ustedes pongan es con el que va a ser toda la simulación, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen aquí un valor RMS, por ejemplo, si yo le pongo aquí este valor, le pongo 0, ¿sí? 0, y acá la fuente, en este valor también le pongo 0. Al simulador no le importa. ¿Por qué? Porque el valor que a él le importa para este tipo de análisis es el que yo ponga en este campo. Y otra duda, ¿y la potencia, por ejemplo, ahí cómo la calcula, profe? ¿La calcula como si fuera...? Bueno, ahí depende, ahí sí depende del valor que nosotros estemos dando, ¿no? Aquí si se fijan, nos está dando estos valores, ¿sí? Entonces, Sí. lo que nos está dando aquí, pues es precisamente con ese valor que nosotros estamos considerando. En este caso, estaría considerando como un valor pico, y entonces lo toma como valores RMS, entonces sería un valor más pequeño. Ok. Entonces, bueno, en cuestiones de simulación, entonces, mejor para evitar estos problemas le ponemos el wattmetro y le especificamos ahí. Si Sí, es exactamente. pico. Uh-huh. Sí, ¿cuál sería mi recomendación? Que si ustedes quieren ver voltajes y corrientes de su circuito, ¿sí? Utilicen análisis de frecuencia única y que aquí ustedes definan tanto la magnitud como la fase de sus fuentes, independientemente de si están trabajando valores RMS o valores pico, ¿sí? Pero si lo que ustedes quieren es calcular o ver los valores de potencia, que ustedes entonces utilicen un análisis interactivo, y que aquí sea donde definan esos valores de sus fuentes. Porque justamente del doble, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, ok, pero esas son otras dudas. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, yo ya entendí la parte de la simulación y la verdad sí la había regado en los valores que metí, por eso no me concordaba. Pero entonces, en la parte de teórico, se podría decir que ambas potencias están bien, ¿no? Sí, o estoy mal. O sea, una es tomando el valor pico y la otra es tomando el valor RMS, pero al final de cuentas sí están bien los valores. Sí, de hecho, o sea, nosotros lo que dijimos aquí es que en este segundo ejemplo es utilizando valores RMS, es decir, como si los que nos dieran en el problema fueran valores RMS. Ajá. ¿Sí? Si aquí nos dijeran estos valores son valores RMS. Entonces, ese es que todo el desarrollo estaría correcto, y las potencias pues son simplemente, como dijimos ahorita, cambian por la fórmula, ¿no? Pero serían correctos. Si en el primer desarrollo que hicimos el día de ayer, nosotros dijimos, bueno, lo que estamos haciendo es considerar como si los valores que nos están dando en este caso son valores pico, ¿sí? Entonces hicimos todo el desarrollo considerando que todos estos valores eran valores pico. Igual el desarrollo es correcto, y entonces aquí en el cálculo de las potencias simplemente utilizamos fórmulas utilizando, ¿sí?, valores pico. Pero no cambia porque el ejercicio no le especifica, ¿no? Ajá, exactamente, y esa fue, digamos que la duda, lo que me comentaban ayer. ¿Ustedes cómo van a considerarlo? Bueno, pues en el examen, como yo les decía, yo les voy a decir claramente si los valores que les estoy dando son valores pico o son valores RMS. Sí. Para que no haya ese tipo de problema, ¿no? Sí, muchas gracias. Igual ya la simulación me quedó pues mucho más clara, y bueno, lo teórico también ya quedó. Mejor, sí. Sí, entonces era lo que les decía, sí, por eso es que
me tomé este tiempo para que veamos este problema que les había quedado duda, porque también el objetivo pues no es hacer un examen por hacerlo, ¿no? Sino que realmente entiendan lo que se está haciendo y precisamente que queden claras este tipo de cuestiones que a veces por tiempo pues no me da tiempo de verlas y aprovechando el problema que les dejé, pues surgieron esas dudas y entonces pues mejor las aclaramos antes del examen, pero creo que sí fue de mucha ayuda. Sí, entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? No, profe, creo que por ahorita ya estamos bien. Sí, ok, entonces, como les decía, pues este tipo de problemas no surgen, o este tipo de dudas no surgen si no hacemos ejercicios, ¿no? En este caso, pues porque les puse este ejercicio y surgieron todas este tipo de cuestiones. Pero, entonces, como les he dicho, practiquen ustedes ahí de la literatura, del Sádiku, del Nilsson, del Dorf, del Boylestad, de esos libros, pues pueden ir agarrando los ejercicios e ir resolviéndolos. No lo van a encontrar porque a lo mejor el circuito sí como tal, pero no las mismas preguntas, ¿no? Porque yo los adecuo a algunos de los ejercicios de la literatura. Pero sí, pueden encontrar ahí algunos ejercicios muy parecidos. Sí. Entonces, ¿ya estamos listos ahora sí para el examen? ¿Ya lo podríamos hacer mañana en lugar del miércoles? ¿O lo dejamos para el miércoles? Ya lo dejamos para el miércoles, profe. Sí. Ok. Que se nos pasa el trauma de Ok. Bueno, pues entonces vamos a hacerle así. Vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Vamos a y mañana vamos a comenzar con el otro tema, aunque sea la parte de teoría. Como siempre, un nuevo tema implica dar algunos conceptos. Entonces, me parece que mañana sería un buen día para aprovecharlo y que demos los conceptos del nuevo tema que vamos a ver. Entonces, y ya de esa manera, pues la siguiente semana hacemos el examen y ya vamos avanzando. Entonces, si recuerdan, nosotros habíamos quedado que solamente íbamos a hacer estos 2 exámenes y que íbamos a hacer algunas prácticas. Entonces, el siguiente tema, como lo voy a evaluar, va a ser por medio de ejercicios. A lo mejor en la misma clase vemos algún ejercicio y y yo empiezo a resolverlo y les dejo alguna parte para que ustedes la terminen y me entregan sus resultados, ¿no? Sí, y así vamos a ir evaluando esa parte para que no quede sin evaluación. Entonces, eso sería más o menos como iríamos ya la última parte, ¿no? Porque no vamos a tener examen del siguiente tema. Entonces, para que tampoco se confíen de que ya no vamos a hacer examen del siguiente tema, entonces ya no entro, ya no le pongo atención, pues no. Sí, porque vamos a irlo evaluando ahí conforme hasta donde avancemos. Sí, profe, una pregunta. Bueno, es que, por ejemplo, para estudiar de la literatura, por ejemplo, el inciso B entra en el teorema de máxima transferencia de potencia, y el inciso A entraría en potencias como tal, potencia compleja o... Sí, de hecho, entraría en la parte de potencia compleja. Sí. Ok, gracias. Sí, exactamente. Sí, dígame. No, ahorita que acabe. Ok, sí, lo que les iba a comentar, como les decía, en el examen, pues vemos las 2 unidades, ¿no? Entonces, a lo mejor con un solo ejercicio, pues como ahorita, evalúa los diferentes temas. Entonces, no es necesario que sean tres circuitos diferentes, ¿no? Sino que a lo mejor simplemente les pongo un circuito y con el mismo circuito evaluamos los 3 temas, ¿no? Que les había comentado. Sí. De acuerdo, profe. Eso era lo que le iba a preguntar. Ok. Sí, Gracias. sí, no necesariamente van a ser 3 circuitos diferentes, sino a lo mejor el mismo circuito, pero les pido 3 cosas diferentes, que no necesariamente está ligado el resultado de un inciso con el otro, ¿no? Aquí
O sea, podrían tener este inciso bien, cálculo de potencias bien y cálculo de potencia máxima bien también, o sea, no están ligados los resultados, entonces por ese lado no quiere decir que el examen vaya a ser 0 o 10, ¿no? O sea, que si un inciso está mal, los demás están mal, no necesariamente. ¿Sí? Profe, y solo para confirmar, los tres temas son potencia compleja, la máxima transferencia de potencia, y el otro es de fasorial. Sí, como de hecho es análisis fasorial, potencia compleja y corrección del factor de potencia o máxima transferencia de potencia. Sí. O sea, puede ser o máxima transferencia de potencia como o puede ser el corrección del factor de potencia. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. De acuerdo. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? No, pero vamos bien en eso ya. Bueno, entonces, como les decía, para no revolver más temas, entonces vamos a dejarle hasta aquí y así aprovecho que este tiempo también para adelantar en sus calificaciones, porque si no jamás en la vida voy a poder evaluarlos. Y ya nos vemos el día de mañana para comenzar a ver el nuevo tema. Sí, está bien, De acuerdo, profe, está bien. Bueno, Bien, pues profe. entonces aprovechen y estudien, por favor. Si no, vamos a estar en la misma situación en el extra. Y no quiero que presenten extra. Ni nosotros, profe. Bueno, nos vemos, que estén bien, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, que estén bien. Profe, Hasta luego, Sí, profe. nos Buen vemos, día. entonces. Luego. Luego, profe. ¿podría poner esa presentación en Classroom? Ah, sí, sin problema. Si Sí, gustan, por se favor. las pongo esta. Gracias. Nada más, Gracias, no se la pasen a las siguientes generaciones, por favor. Quiero seguir haciendo. El mismo truco, ¿no? Así. Sí. Bueno. Quiero seguir con la misma reprobadera, ¿no? No, porque al final de cuentas este es un ejercicio, pero sí los hace pensar en otras cuestiones que no vemos durante la clase. Bueno, nos vemos, que estén bien. Gracias. Luego. Luego, profe. Luego. Gracias.